Quería darles la bienvenida desde el Centro de Capacitación Manuela Sáez a todos ustedes. Gracias por seguir acompañándonos. Este ciclo de charlas seguramente va a continuar. Ya la semana que viene vamos a estar promoviendo y difundiendo los distintos temas. Y bueno, en este encuentro, Celina Baurre, que es coordinadora del eje de calidad del Centro de Capacitación, va a ser de moderadora, y entonces, bueno, estamos pensando que va a durar 1 hora y media, ¿verdad? Así Una que, hora y media. ahora Celina entonces va a hacer las presentaciones y el encuadre de trabajo, así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diana. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este ciclo de conversatorios sobre la interacción notarial en el ecosistema de la justicia. Queremos agradecer al Centro de Capacitación Manuela Sáez, dirigida por la licenciada Diana Weder, y a todo su equipo de trabajo, que están ahí atrás de escena y son quienes organizan y apoyan para que estas capacitaciones puedan desarrollarse. Andrea, Juan, Vivi. Un agradecimiento especial a la doctora Marta Linares, quien es coordinadora del eje notarial del centro, que gracias a su aporte y trabajo hemos podido realizar este ciclo de encuentros tan interesante y necesario en el contexto que estamos viviendo. Y por supuesto a todos ustedes por participar y capacitarse. De esta manera es más sencillo transitar esta situación que nos encontró a todos desprevenidos, y que hemos utilizado toda la creatividad, pero sobre todo un gran esfuerzo y mucho trabajo para poder superarla y seguir así brindando un buen servicio registral. En esta oportunidad, el tema que vamos a presentar y debatir es la actividad de los registros públicos y archivo judicial de la provincia en el aislamiento social preventivo y obligatorio. Nos van a acompañar en las disertaciones la doctora Paula Alfonso, directora de los registros públicos y archivo judicial de la primera, tercera y cuarta circunscripción, la escribana Laura Jiménez, directora del registro público y archivo judicial de la segunda circunscripción, la escribana Laura Roca, subdirectora a cargo de los registros públicos y archivo judicial, contadora Alejandra Tosi, coordinadora administrativa a cargo, doctora Arabela Gersi, asesora de los registros en las 4 circunscripciones, y por último, y va a ser quien va a exponer primero, y el único hombre, el licenciado Hugo Correas, director de Recursos Humanos del Poder Judicial y a cargo de la Oficina de Firma Digital. La duración del encuentro, como decía Diana, va a ser de 1 hora y media, y respecto a la metodología que utilizaremos con las consultas y preguntas que vayan surgiendo, va a ser la utilización del chat. Sugerimos que hagan la pregunta, si tuviera a alguien especial a quien va dirigida, aclarar a quién va dirigida, y al finalizar las disertaciones vamos a irlas respondiendo. Bueno, sin más que aclarar, le damos la bienvenida y le damos la palabra al licenciado Hugo Correas, quien nos va a hablar de la firma digital, qué es y cómo se tramita. Buenas tardes, Hugo, te escuchamos. Hugo Correa, ahí está, mudo, espera, Hugo, que estás enmutado, ahí vamos. Juan, ¿podés ayudarme a ponerle micrófono a Hugo Correa? Yo le puse micrófono a Hugo, ¿eh? Ahí a ver, ahí. Ahí estamos, Hugo. Ahí Ahora estamos. sí, sí. Bien. Hola, Hugo. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, si bien soy el director de Recursos Humanos, no estoy en esa, de la Suprema Corte del Poder Judicial, no estoy en esa función hoy, sino que también soy el responsable de la autoridad de registro del Poder Judicial en cuanto a firma digital. No sé si es del todo conocido que el Poder Judicial es autoridad de registro tanto en firma digital token, que es la que se otorga a través de la ONTI, la Oficina Nacional de Tecnología de la Información, como también de modernización que otorga la firma digital remota. Me pidieron un poco que contara cuál era la situación que tenemos hoy respecto a firma digital, que no es la ideal, pero estamos trabajando para intentar mejorarlo. Creo que todos saben que es un
La firma digital es una herramienta que nos permite firmar documentos electrónicos y que esa firma tenga la misma validez que una firma hológrafa en un documento papel. Se pueden extender dos tipos de firma digital actualmente. Una es en token, dispositivo criptográfico, que es necesario tener para poder tramitar esa firma digital. Y la otra, más reciente, es la firma digital remota, que para ello es necesario contar con un teléfono, un smartphone, y tener instalada una aplicación OTP, esas aplicaciones One Time Password, clave de un solo uso, contraseña de un solo uso. Algunos estarán familiarizados a usarlas por los bancos que usan una forma similar. Como autoridad de registro, el Poder Judicial hace más de 10 años que es autoridad de registro de lo que es firma digital en token, y el año pasado también se constituyó en autoridad de registro de firma token. La situación de aislamiento social obligatorio que se produjo desde el mes de marzo llevó a que las dos autoridades de firma digital, tanto la ONTI como Modernización, dieron instrucciones de que, en razón de tratarse de un trámite presencial, inevitablemente es un trámite presencial porque tiene que ver con la identificación de personas, que al tratarse de un trámite presencial se suspendieran los turnos y no se otorgaran firmas digitales mientras durara esta situación. El Poder Judicial estuvo por unos días sin extender certificados de firma digital, pero rápidamente la Corte decidió habilitar el servicio acá en el Palacio de Justicia. Incluso tuvimos que mudar la oficina para que estuviera en el Palacio, en un lugar donde se pudieran mantener unas condiciones de respetar distancia social y que permitiera hacer el trámite con la seguridad sanitaria que hoy se necesita. El problema con que nos encontramos es que nosotros, el Poder Judicial tiene 3 operadores de registro. Esos operadores son habilitados por la ONTI y por la Modernización, previo a hacer un curso presencial en Buenos Aires, y de esos 3 operadores, 2 se han visto alcanzados por la dispensa de asistencia presencial a los lugares de trabajo que se ha dispuesto para personas con hijos menores o personas en grupos de riesgo, y eso llevó a que solamente hemos podido contar durante este periodo con un solo oficial de registro trabajando. Hemos iniciado algunas gestiones para que nos permitan hacer firma digital con esos operadores trabajando en forma remota, y hasta ahora no ha sido positivo porque el trámite necesariamente es presencial tanto para la persona que saca la firma como para el operador. No obstante esa situación, en estos 2 meses se han otorgado 375 firmas digitales. El problema de eso es que hemos tenido que otorgar firmas digitales a funcionarios y magistrados de la Suprema Corte, funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y abogados particulares. La Corte abrió la posibilidad de que los abogados particulares tramitaran firmas que en la mayoría de los casos es firma remota la que se está tramitando. La firma digital, cuando el trámite es en token, tiene una duración de 15 minutos, mientras que la firma remota tiene una duración de 30 minutos, así que con un solo operador es bastante limitado lo que hemos podido hacer hasta este momento, más allá del número de firmas que hemos otorgado. Hasta la semana pasada, la situación que no podíamos resolver era de la posibilidad de que nos habilitaran más oficiales de registro. Por suerte, esta semana nos han dado la novedad de que los cursos de capacitación para poder habilitar a esas personas que se daban presencialmente en Buenos Aires, ahora se van a hacer vía remota. Pedimos un cupo para habilitar 5 oficiales de registro en toda la provincia. La idea es tener un oficial de registro en San Rafael, uno en Tunuyán y otro en San Martín, en las cabeceras de esas zonas, para poder facilitar el hecho de que no tengan que viajar acá las personas que quieran obtener una firma digital.
Hasta hoy nos han dado un cupo de 3 personas para hacer capacitación, pedimos 5, nos han dado 3, pero estamos gestionando la posibilidad de que sean los 5, cosa que nos permita cubrir todo el espectro que estamos pensando. Además de eso, teníamos un oficial de registro que hace 9 años había dejado de trabajar en esa oficina y lo hemos traído de vuelta y hemos pedido la autorización a la ONTI para que nos lo dejen trabajar de nuevo como oficial de registro, que eso calculo que va a salir en estos días. Superada esa situación que nos ha complicado en cuanto a la operatividad, la cantidad de firmas que podemos otorgar, vale comentar que tenemos más de 1.200 pedidos de abogados para que se les extienda firma digital. Y por supuesto, con una sola persona, muy complicados para poder hacerlo. No quiero pintar un panorama negro, simplemente estoy contando la realidad de lo que nos ha pasado. En Mendoza hay 11 autoridades de registros de firma digital en token. Hasta la semana pasada no estaba trabajando ninguna, solamente la del Poder Judicial. Y hay 3 autoridades de registro de firma token, igual las otras 2 no han estado trabajando, los únicos que hemos estado otorgando firmas somos el Poder Judicial. Porque la persona, cualquier persona, escribano, abogado, cualquier ciudadano que quiera obtener firma digital puede acercarse a cualquiera de esas autoridades de registro, de acuerdo a si quiere una firma token o firma remota, y tramitar la extensión de su certificado, cumpliendo con los requisitos que se necesitan para una u otra firma. El hecho de que no estén trabajando el resto por una cuestión del aislamiento social ha hecho que todo se concentre en el Poder Judicial y, sumado a la falta de 2 operadores, realmente hemos estado desbordados y se ha hecho lo que se ha podido con esa sola persona. Incluso viajó 2 días a San Rafael y hizo firmas en San Rafael, hizo firmas para todo lo que es Poder Judicial, Corte, Ministerio Público y Defensa. No así para abogados porque no daba el tiempo para hacerlo. Más allá de eso, una vez que ojalá nos podamos normalizar y tener la cantidad de operadores necesarios para afrontar la demanda, la doctora Alfonso me dijo que, no sé, por ahí, no conozco el dato finito, pero que va a ser necesario que alrededor de 900 escribanos tramiten su firma digital en la provincia. Si eso lo sumamos a los 1.200 abogados que están esperando turno, más los requerimientos que tenemos internos del Poder Judicial, necesitamos sí o sí poder tener más oficiales de registro para poder dar una respuesta más rápida. Reitero que no ha sido no querer tener oficiales de registro, sino que la ONTI y Modernización no estaban dictando los cursos por tratarse de cursos que se hacían en forma presencial en Buenos Aires. Por lo pronto, el 8 de junio tenemos turno para 3 operadores de firma remota para que se capaciten. Después de eso rinden un examen que también es virtual, y ya pueden quedar habilitados para funcionar. El Poder Judicial va a tener que armar en las circunscripciones las oficinas de firma digital, que el requerimiento más importante es poder armar equipos que tienen que contar con una cámara digital para sacar una fotografía y un lector de huellas digital. Bien, el proceso es sencillo. Ya les dije que en el caso de firma token demora no más de 15 minutos y en el caso de firma remota no más de 30 minutos. En el caso de firma remota, hasta ahora la solicitud de los turnos ha sido a través de la página web a través del correo electrónico de firma digital. Si se ingresa a la página del Poder Judicial van a encontrar un icono de firma digital y ahí van a ver el instructivo. Va a permitir más gente para hacerle la firma.
va a seguir siendo más difícil conseguir turno de firma remota, porque es donde tenemos la mayor demanda. Aquellas personas que estén interesadas en obtener firma token, que si bien tiene un costo que es tener el token, comprar ese dispositivo, es posible que le podamos dar turno mucho más rápido, porque vamos a estar con más disposición para ello, porque aparte el trámite se hace más rápido. Pero bueno, firma remota, ¿qué necesito para poder tramitarla? Un teléfono inteligente, tener instalada la aplicación, es la aplicación que genera OTP, y presentarme en la oficina del día que me han citado, con el documento, es esencial siempre ir con el documento, respetando por favor el turno, porque estamos muy justitos con los turnos, y se hace el trámite y en media hora están teniendo la firma digital. Esa firma les va a permitir firmar todo tipo de documentos PDF, usando una aplicación que es de modernización, que es la plataforma de firma digital remota. Hay un instructivo en la página del Poder Judicial en firma digital que les indica cómo tienen que hacer para firmar un documento con firma remota. Tienen que acceder a esta plataforma, subir el documento, firmarlo dentro del documento y después descargarlo firmado. A partir de ese momento el documento lo pueden enviar o presentarlo donde necesiten presentarlo, por supuesto que siempre en formato digital. El documento electrónico, si uno confirma digital, si uno lo imprime ya no tiene ningún valor. Estamos hablando de documentos electrónicos firmados digitalmente. En el caso de firma token, si uno tiene versiones de Adobe, de Acrobat, que no sea la básica, el lector solamente, puede firmar documentos PDF desde Adobe. Y si no, hay aplicaciones gratuitas, como una aplicación Sólido, que nosotros hemos puesto las instrucciones en la página del Poder Judicial, que permiten también firmar documentos PDF para aquellas personas que firmen con firma token. Incluso un documento puede ser firmado por más de una persona, eso lo permite perfectamente. No quiero entrar... Disculpame que te interrumpa, como para respetar los tiempos, te quedan 2 o 3 minutos. Sí. Decime. Ah, eso, que me quedan 3 minutos. Sí. Dale. Bueno, no hay problema. A ver qué me está quedando. Bueno, por supuesto que la firma digital, quien obtiene un certificado de firma digital, tiene obligaciones como usuario de esa firma digital, es mantener exclusivo el control de los datos de esa firma, no compartirlos e impedir su divulgación ante cualquier duda de que mi contraseña, que es lo que me va a permitir dar fe de que la firma es mía porque soy el único que tiene la contraseña, ante cualquier caso de sospecha de divulgación de la contraseña, tengo que dar la baja de la firma digital y pedir un nuevo certificado de firma digital. Por supuesto, no le doy mi contraseña a nadie porque es como si yo a alguien le enseñara a hacer mi firma hológrafa. En el caso de los que usen token, tienen que tener el dispositivo criptográfico de los que aprueba la Oficina Nacional de Tecnología de la Información. Veamos qué me está faltando. Repito que si se habilitaran las otras autoridades de registro, perfectamente podrían tramitar la firma en cualquiera de esas autoridades de registro, que va a tener la misma validez que la tramitada ante el Poder Judicial. En lo que es firma token, en Mendoza está AFIP, OSEP, varias municipalidades, gobierno de Mendoza también es autoridad de registro. Es más escaso en firma remota porque solamente está el Hospital Central, la Municipalidad de Luján de Cuyo y el Poder Judicial. Esos dos hasta hoy no están trabajando, no sé si tendrán planes de empezar a atender con protocolos y respetando la situación actual. La validez de la firma
está prevista, de la firma digital para documentos electrónicos, está prevista en el Código Civil de la Nación. A ver si me quedó mencionar algo. Creo que estoy. La duración de la firma, la validez, ¿cuántos años, cuánto tiempo La tiene una firma vez que la digital sacas? en token tiene una vigencia de 2 años y la firma remota tiene una vigencia de 4 años. No me preguntes por qué, pero una dura 2 años y la otra 4. Salvo que a alguien, en el caso de firma remota, se te pierde el celular, tenés que ir de nuevo al oficial de registro para que te vincule tu firma digital con el nuevo equipo. Te olvidaste la contraseña del token, vas a tener que ir a hacer la firma de nuevo, perdiste el token, vas a tener que hacer la firma de nuevo, pero si no ocurre nada de eso, la firma en token tiene una vigencia de 2 años y la firma en remota tiene una vigencia de 4 años. Bueno, ¿y dónde se puede adquirir el token? Y ahora es vía internet. Están las características del token en la página, tiene que cumplir determinadas normas. Se consiguen en internet, hay un par de marcas, Atena es una de las marcas que adquirió el Poder Judicial. El costo que tiene es aproximadamente $40, no es barato, pero bueno, es una de las alternativas. La otra es tener el celular con la aplicación instalada y al momento de bajar de generar el código OTP se va a necesitar también tener conexión a datos, sin duda. Y al momento de trabajar en la plataforma remota de modernización también va a ser necesario tener acceso a datos con ese celular, salvo que usara al mismo tiempo la computadora para tener acceso a la plataforma y el celular para generar el código OTP. Bueno, Hugo, muchas gracias. No han hecho ninguna pregunta por el chat antes de pasar a Laura Jiménez. No sé si quieren escribir o a alguien le quedó una duda. Simplemente hicieron mención a que el colegio notarial está haciendo los trámites para ser autoridad de registro. Sí, es correcto. Bien. Bueno, no hay preguntas. Entonces, muchas gracias, Hugo. Le damos la palabra a la escribana Laura Jiménez, quien nos hará breves comentarios sobre cómo ha sido el trabajo de las direcciones de registros públicos durante la pandemia, con el protocolo sanitario y la forma de solicitar turnos según el tipo de trámite y de presentar la documentación en la segunda circunscripción. Quería aclararles que esta disertación, este encuentro está siendo grabado, así que después se va a alojar en el aula virtual para que todos tengan el material a disposición. Laura, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser breve para que esto no se extienda demasiado. Y antes que nada hacer una aclaración previa que me parece muy importante, que es que todas las decisiones se han tomado en conjunto con la doctora Alfonso y con consulta a la doctora Gersi. Solo se han variado las formas de presentación y retiro de la documentación que fueron adecuadas a las distintas realidades y a las posibilidades del sistema. Pero los criterios de calificación y directrices en general son los mismos. O sea, que quien tenga que inscribir un documento en una u otra circunscripción no se va a encontrar con sorpresas con respecto a que si es distinto en una u otra circunscripción, lo esencial, reitero, es idéntico y lo que va a variar es solo la modalidad. Bueno, ¿qué es lo que se hizo en el registro de la segunda circunscripción? Desde el 16 de marzo, que fue el primer día inhábil, bueno, se terminó el trabajo interno con respecto a documentos de origen notarial y judicial que habían ingresado. Se siguió publicando y la página web estuvo activa todo el tiempo que estuvieron los plazos suspendidos, se apuró, digamos, se apuraron los desarrollos informáticos que ya estaban iniciados
para comenzar, estaban iniciados anteriormente, como que estaban en proyecto, para poder recibir toda la documentación en forma remota, a través de la página web. Esto, reitero, voy a tratar de ser breve, los distintos pasos y los distintos periodos, desde el punto de vista sustancial, los va a explicar enseguida la doctora Alfonso. Que desde el punto de vista edilicio, se produjo la desinfección, se realizó la desinfección y se gestionó a través del Departamento de Seguridad e Higiene distintas medidas que exigía el decreto del gobernador. Es decir, además de la desinfección, bueno, una limpieza exhaustiva, se colocaron protectores delante de los mostradores de atención, y bueno, todo lo demás que nosotros conocemos, que es el termómetro infrarrojo para antes de ingresar tanto el personal como los usuarios para medir la temperatura, barbijos, alcohol en gel, y bueno, y limpieza permanente y distanciamiento social. No vamos a abundar en eso, que es lo que está sucediendo en todos lados. Simplemente hacer una breve reseña de cuál es la modalidad de recepción para evitar el tránsito de personas dentro del registro. Se está trabajando con poco más de la mitad de las personas en forma presencial, algunas en forma remota, varias a través de una VPN, y a través del sistema que se habilitó para ingresar desde las IP de los hogares de los trabajadores del registro. Porque antes no estaban habilitadas. Simplemente se podía ingresar desde la IP del registro, ahora se ha habilitado por esta situación que se pueda ingresar desde ellos. Entonces se produce la calificación de algunos documentos desde el hogar. ¿Qué dice la resolución 147? Brevemente, que toda la documentación se recibe en forma remota. ¿De qué manera? En horario de 9 a 14, los días hábiles, en formato digital y a través del sistema. ¿Qué es necesario para ello? Es necesario tener usuario y clave, o sea, loguearse en la página web del registro de la segunda circunscripción, y dentro de los servicios que se brindan, hay una rogatoria digital. Esta rogatoria digital, voy a probar compartir la pantalla, recién estuve probando y me salía, quisiera mostrarles cómo es el sistema, para que lo vean quizás viéndolo resulta más gráfico. Bueno, ahora no puedo, recién lo logré. Acá está, ahí lo ven. Nueva rogatoria digital. ¿Se puede ver? Sí. Bien. Sí, Laura, lo vemos bien. Perfecto, miren. Esto es un usuario que ya está logueado. Si ven acá donde yo estoy indicando con la manito, dice bienvenido Pérez, que es un usuario de prueba. ¿Por qué no dice L. Jiménez? Porque es un usuario externo. Yo, como L. Jiménez, tengo otras funcionalidades que son internas. Entonces, acá donde dice guía de trámites, tenemos servicios, perdón. Servicios, normalmente no lo hago esto. Bueno, se ingresa a esta nueva rogatoria digital, no sé cómo lo hice recién, y entonces se va seleccionando, voy a hacerlo muy breve, es muy sencillo, creo que los escribanos que estén de acá lo pueden compartir, y van a ver, elijo el trámite, certificados, tipo de prioridad, puede ser normal o urgente, el otorgante o el ejecutante, esto está como general. Entonces acá puedo tener también este mismo formato para una escritura, pero si yo voy a ingresar un certificado, simplemente voy a poner menos datos. Departamento de San Rafael, carátula, todo esto va a ser, ahora no me puedo correr, todo esto va a ser para el caso de un expediente o de una escritura, y después que guarde estos datos que pueden ser editados, ahora no puedo seguir. Bueno, perdón, se ve que lo único que puedo compartir
es lo que está fijo, la pantalla en que estaba el sistema, ¿no? Disculpen mi inexperiencia, yo estoy acostumbrada a usar otra plataforma que es Meet, con la facultad. Entonces, una vez que se ingresan los datos del documento que se pretende ingresar al registro, se adjunta en PDF tanto la imagen del documento, por ejemplo, un certificado, como las imágenes de los tickets de pago de los aranceles. O se expresa que está exento si no tuviera que pagar. En ese caso, la persona ingresa en horario de 9 a 14, como les decía, esta nueva rogatoria digital, y desde el registro, personal de la mesa de entradas le va a dar ingreso, que es el ingreso formal en el libro diario, y esto va a ser, esta intervención del registro, va a ser lo que le va a otorgar la prioridad al documento, que es aquello que tanto nos preocupa en estos días. Nos preocupa siempre, pero en estos días, con los plazos y con estos inconvenientes, hemos tenido que poner mucha atención en esto. La intervención del registro, como si fuéramos presencialmente al registro, y la persona de mesa de entradas le coloca el sello, o le da ingreso a través del sistema, eso es lo que va a generar la prioridad del documento. Luego, la persona que ingresó el trámite digital va a poder ver cómo continúa ese trámite hasta su finalización a través del mismo sistema, ¿no? Ahí va a poder seguir como los pasos por los cuales ha ido avanzando el documento en su calificación y procesamiento. Laura, ¿sí? te quedan 3 minutos. ¿En serio? Sí, sí. Ah, bueno. Decir Te podemos dar un par de después minutos más, seamos flexibles, directora. Pero sí, con los tiempos que me dieron, para seguirlos y respetarlos, quedan unos minutos. Bueno, después del ingreso digital, al día siguiente se hace el ingreso en papel, en un buzón que está apenas en la entrada del registro. Y se deposita ese papel durante 96 horas para después hacer el procesamiento. A ver, en esto ya que me has coartado tanto el tiempo, me resulta más importante decir lo siguiente. Toda esta información está en la resolución 147, paso por paso, de acuerdo a cada documento, está disponible antes de loguearse en el registro, en la página web del registro, como publicaciones, resolución 147, y ahí está toda la modalidad de cada trámite. Pero, ¿qué es lo que quiero distinguir en esto? Que, haciendo hincapié en lo que decía recién el licenciado Correas, que supongamos que la firma del rogante es digital, como en el caso de las medidas cautelares, no es necesario llevar después el papel. Entonces, veamos cómo simplificaría mucho. Ya los registros están preparados, o están en vías de preparación, y están acomodándose en el camino para recibir todo en forma remota. Qué importante sería que todos los usuarios tuvieran esta firma digital para poder trabajar solo en forma digital. ¿Qué otra cosa me gustaría? Bueno, respecto del retiro de la documentación, sí, eso todavía lo tenemos que seguir haciendo en forma presencial, porque hay que firmar, hay que acompañarle al formato papel el asiento de exteriorización, que es la calificación que el registro hace de ese documento ingresado. Importante, la prioridad la otorga el ingreso al sistema. Se puede hacer el seguimiento del trámite en forma digital, y por último, debe ser retirado por ahora, mientras no sea todo digital, pues debe ser retirado a través de un sistema de turnos que se realiza por medio de un correo electrónico. En ese correo electrónico
debe indicarse cuál es la documentación que pretende retirarse. ¿Por qué? Porque va a estar preparada y va a estar, se le va a indicar con anterioridad al notario o al profesional que vaya a retirar cuáles son los aranceles, si es que todavía tiene aranceles impagos, qué es lo que le falta para que pueda hacer una sola visita al registro. Entonces se dan turnos cada 15 minutos, ya con el turno previo, documentación preparada, se entrega esa documentación, si es necesario se le adjuntan los tickets de pago y se retira y se le da retiro también en el sistema. Para saber cuáles son los trámites que están disponibles, también el registro tiene antes de loguearse, en lo que es publicaciones, la lista diaria, que es la lista que exige la ley 8236, con todos los trámites que están disponibles cada día para su retiro. Creo que, así de lo más importante, después volveremos a hablar al final, y ahora vamos a interactuar con bueno, ahora creo que después de la contadora Tosi, vamos a interactuar con la doctora Alfonso, con respecto a si hay alguna diferencia en lo que es la primera, tercera y cuarta o la segunda circunscripción. Porque como les decía anteriormente, en lo esencial han sido todas las decisiones tomadas en conjunto y las directrices son las mismas. Bueno. Por el apuro. Acá tenemos 2 o 3 Por favor. preguntas que, si les parece, como son poquitas, las contestamos antes de seguir con Alejandra Tosi. Ya les respondieron en el WhatsApp, pero está bueno para aquellos que no leyeron el WhatsApp, no, el chat, para aquellos que no lo leyeron, poder respondérselas a todas. Pregunta Gabriela Sánchez si esta rogatoria está en vigencia, y en caso negativo, ¿cuándo entrará en vigencia? No, ya está en vigencia a partir del día 12 o 13 de mayo. Bien. ¿De qué forma Ahí se cortó. consulta el seguimiento del documento? Preguntan. ¿Se cortó? A través de, miren, en la parte de rogatoria digital hay un manual. Simplemente es como muy intuitiva. Tiene la I de información o los movimientos que se pueden ver ahí y se hace el seguimiento. Hasta que, una vez terminado el trámite, se le va a adjuntar un PDF con el resultado del trámite, de la calificación. Así como acompañaron el PDF para... Hola. Yo lo estoy escuchando bien. ¿Ustedes? No. No. ¿A dónde me quedé? Explicando todo el trámite de seguimiento. Se te escuchó como muy cortado. Perdón. Decía que en la parte de rogatoria digital, que está en los servicios que brinda el registro, en la parte de rogatoria digital está el manual, muy sencillo, paso por paso. De todas maneras, es muy intuitivo, y donde hay como un inbox, como una carpeta con los documentos que cada usuario ha solicitado o ha ingresado, y ahí se puede hacer un clic en una I de información o en ver movimientos y se puede seguir el movimiento. De la misma manera, les decía que así como ingresaron los PDF con los documentos inicialmente, al realizar la inscripción, nosotros adjuntamos a través del sistema de rogatoria digital el resultado de la calificación también en un PDF, independientemente de que después retiren el papel con firma hológrafa. Esto ya está preparado para que el día que sea digital, todo sea con firma digital, tanto el ingreso como la salida. ¿Me expliqué? Bueno. Sí, perfecto. Vamos a seguir, se te escucha en algunos momentos un poquito cortado, hay un par de preguntas más, pero si al final no, con la disertación y la explicación de Paula no terminamos de evacuar las dudas, las volvemos a hacer.
Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias a vos. Ahora vamos a seguir con la contadora Alejandra Tosi, quien nos va a contar sobre el protocolo sanitario y la forma de solicitar turnos según el tipo de trámites, cómo presentar la documentación, en este caso para la primera, tercera y cuarta circunscripción. Alejandra, Ale, te damos la palabra. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias al Centro de Capacitación por la convocatoria y gracias, Celina, por la presentación. Voy a compartir la pantalla para que juntos podamos ver una presentación que preparé para ustedes. A ver si estoy bien, porque no soy experta tampoco. Ahí está bien, Ale. Ahí está. Ahí comenzamos. Yo voy a hablar del protocolo sanitario y de las formas de solicitar los turnos según el tipo de trámite, y de la presentación de la documentación. A partir de la decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, se exceptó a la actividad registral del aislamiento social preventivo y obligatorio. Por ello, el gobernador de la provincia de Mendoza, a través del decreto 555, estableció una serie de protocolos para las actividades exceptuadas, específicamente unos protocolos generales y protocolos específicos. Nosotros el día 20 de abril, ¿qué hicimos? Solicitamos a la Dirección de Informática del Poder Judicial el desarrollo de una app de turnos, como lo exigía la normativa. Y luego hicimos un pedido de desinfección del edificio a la Secretaría Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, dado que como ya saben todos, el edificio nuestro no cuenta con ventilación natural, y solicitamos al Departamento de Mantenimiento de que nos proveyera los elementos necesarios de higiene y seguridad, como por ejemplo nos proveyó barbijos, guantes, alcohol en gel, mascarillas, paneles de protección y 2 termómetros infrarrojos, uno para la primera circunscripción y otro para la oficina de la tercera circunscripción. El 30 de abril, a pedido de la dirección de la oficina de la dirección a la Oficina de Políticas Públicas y de esta a OSEP, concurrió al edificio la doctora Farina, quien nos capacitó sobre el uso del termómetro y nos indicó los elementos que teníamos que usar y de qué forma debíamos protegernos nosotros para cuando hiciésemos la reapertura del registro. Al comienzo, el día 7 de mayo, cuando hicimos la apertura, por acordada 29.524, fue un empleado del registro el que comenzó tomando la fiebre, que ahí vemos a Juan Vanela tomando la temperatura a cada persona que ingresaba, tanto fuera profesionales o a los empleados del registro. Quien fuera reemplazado el 13 de mayo por un enfermero contratado por la Suprema Corte de Justicia. Previa a la apertura de la dirección al público, nosotros también estuvimos trabajando a partir del 16 de enero hasta el 7 de mayo, realizando trabajo interno para terminar los trámites que habían quedado en el registro durante los días que estuvimos inhábiles. Después se decidió formar 2 equipos de trabajo, quienes trabajan 14 días en forma presencial y los restantes días en forma remota, dado que se tuvo en cuenta los espacios físicos para dar cumplimiento al aislamiento social preventivo y obligatorio. El primer grupo comenzó a trabajar en forma presencial desde el 7, desde el día de la apertura, hasta el 22 de mayo, y el segundo grupo desde el 26 al 5 de junio. Es muy importante decir que en la actualidad tenemos habilitadas 132 VPN, para que el personal pueda trabajar en forma remota desde su casa y así evitar el traslado de los mismos en el transporte público y mantener un equipo mínimo presencial. Debemos hacerle un agradecimiento muy especial a la gente de informática registral, al equipo de informática registral, que trabajan los 7 días de la semana, porque siempre le estamos pidiendo, se nos desconectó el VPN, nos pasó esto. Entonces siempre están disponibles para lo que nosotros necesitemos. Vamos a seguir
diciendo que desde el 20 de mayo contamos con una empresa de limpieza privada, quien colabora con nuestro personal de maestranza para dar el estricto cumplimiento al protocolo sanitario. Ahora voy a hablar un poquito del protocolo de la resolución 184-2020, que es la que dispone cómo es la presentación de la documentación en la Dirección de Registros Públicos de la primera, tercera y cuarta circunscripción, que es diferente a la de la segunda. Nosotros exigimos que la presentación de la rogatoria sea en un folio transparente, adjuntando en el frente la rogatoria de manera que se pueda ver completamente. Y en el dorso pegadas la tasa retributiva y la tasa retributiva de servicios especiales. En el caso de que los trámites sean urgentes, exentos, deben poner la normativa por la cual están exentos esos trámites. La rogatoria también debe consignar claramente y en forma visible la totalidad de las notas de inscripción de los inmuebles involucrados, para que el personal que realiza el control de la prioridad no tenga que manipular el papel. Siempre los profesionales deben concurrir al registro con turno previo, que se debe gestionar a partir de la aplicación PJM-Express. Ahora voy a explicar un poquito cómo es que se solicita el turno. Este instructivo lo desarrolló Ricardo Moyano, que es el jefe de informática registral, que me lo cedió para ponerlo en este Power, y explican cómo se hace el ingreso. Primero, si tenemos un dispositivo Android, lo tenemos que descargar de Play Store, y si tenemos un dispositivo con un sistema iOS, que sería iPhone, digamos, de la App Store. Al ingresar al aplicativo, se dispondrán varias pantallas. Tenemos la pantalla para pedir turnos. La pantalla 1 nos dice pedir turnos o consultar turnos. Podemos hacer esas dos cosas, o pedir el turno o consultar los turnos que tenemos. En la segunda pantalla, a la de pedir turnos, ¿cómo lo hacemos? Completamos cada uno de los campos seleccionando, por supuesto, la opción que corresponde. Para solicitar el turno en la primera circunscripción, procedemos a seleccionar primera circunscripción, porque también podemos seleccionar los turnos de la tercera circunscripción. Tipo, Dirección de Registros Públicos, tipo, Mesa de Entrada Registro, y pulsamos el botón Siguiente. Eso es importante por si a alguna persona le está costando ingresar a la app de los turnos. En la pantalla 2, seleccionamos la fecha en la que queremos concurrir al registro, a presentar o retirar documentación. ¿Cuánta documentación podemos presentar por cada turno? Por cada turno podemos presentar 5 documentos. Si tenemos, por ejemplo, 10 documentos que presentar, pedimos 2 turnos, o 8 documentos, pedimos 2 turnos, porque los turnos son cada 15 minutos. Entonces necesitamos contar con, no podemos recibir 100 documentos de la misma persona. Podemos ver el horario de atención y la cantidad de turnos disponibles en la hora. Se podrá seleccionar uno pulsando sobre el área coloreada que indica la cantidad de turnos restantes. Y una vez que seleccionamos el horario, para presentarnos aparece la última pantalla donde debemos ingresar algún elemento identificatorio de nuestro trámite. ¿Qué elementos serían? El número de escritura, el número de registro o el número de DNI. Cuando vamos a retirar algún trámite, se podrá cargar también el número de escritura que se intenta retirar, o el número de registro del notario, o el DNI. Se podrán cargar más de un número de ser necesario, por supuesto, si se presenta. Se utiliza el botón guardar para terminar y asegurar el turno. Los presentantes, con su correspondiente turno, tienen que esperar afuera del edificio respetando el distanciamiento social,
con uso de barbijo hasta tanto sean llamados. Ahí podemos ver a una persona atendiendo que está con barbijo, la escribana, y el personal del registro cuenta con una mascarilla y todos los elementos necesarios para su cuidado. Por acordada 29.529 se dispuso la apertura de los registros y que se reanude la totalidad de los trámites. Fue que a raíz de esta acordada se habilitaron los servicios de pedido de certificado de única propiedad para jubilados, pensionados y discapacitados. Este servicio se pide por el 0800, pero es solo para los jubilados, pensionados y discapacitados. También se estableció una cantidad de turnos para los particulares que se realiza a través del 0800. Un ejemplo de esos turnos pueden ser para afectación y desafectación de vivienda por acta administrativa, retiro de documentación, levantamiento de inhibiciones, pedido de informes, pedido de copia simple o certificado de matrículas, o pedidos de segundo testimonio. Esto es importante aclarar que es solo para los particulares a través del 0800. Los profesionales deben pedirlos de las apps de turnos. Para finalizar, quería decirles que desde la dirección estamos tratando de dar cumplimiento estricto a los protocolos sanitarios para protegerlos y protegernos. Todos sabemos que es difícil acostumbrarnos a las nuevas situaciones, pero nos gustaría que estén convencidos de que todas las medidas que estamos tomando es para preservar la salud y el trabajo de todos. Muchas gracias. Espero haber sido clara. Si tienen alguna pregunta. Bueno, Ale, muchas gracias. De haber sido muy clara, porque no hay preguntas todavía hechas en el chat. Simplemente Gabriela Sánchez hace un comentario que desde el Colegio Notarial han recibido algunos reclamos para la obtención del turno mediante la aplicación de Apple Store. Bueno, Paula, esto queda como para después ver si se puede resolver, reclamar. La App Store, perdón. Sería interesante saber concretamente en qué consistía el reclamo, o sea, si no se han podido bajar la app, si no sé exactamente en qué puede haber consistido. Un poco de precisión para poder Dice que no responder. permite, una vez que se ingresa el DNI, dice que no permite, una vez que se ingresa el DNI en Quig, guardar el turno. Bueno, lo vamos a trasladar al ingeniero Mariano Cano. La verdad que no nos habían dicho, no habíamos recibido ningún reclamo, sino todo lo contrario. La única aclaración que yo quiero hacer, por lo menos que es la que me hizo a mí el director de informática, el ingeniero Mariano Cano, es que ellos están permanentemente sumándole prestaciones. Entonces hay veces que bajan, cuando ocurre eso, bajan la app de turnos unos minutos y la vuelven a subir. Quizás justo si la persona en ese momento quiso grabar, no pudo grabar. Pero eso es porque permanentemente, por lógica, y todo sistema es así, están introduciendo mejoras, digamos. Entonces puede haber ocurrido eso en algún momento. Y también hay que tener en cuenta qué Wi-Fi tengo yo, también eso puede ser, se me cortó a mí justo, tuve un microcorte de mi propio Wi-Fi, es decir, porque a nosotros nos pasa muchas veces que nos quejamos y nos enojamos por ejemplo, con informática registral y qué sé yo, y él dice, no, tiene que ver con tu proveedor de internet, tiene que ver, o sea, hubiera sido, en realidad, lo mejor es tener digamos, la situación concreta para ver qué fue lo que pasó, porque si no es como muy genérico y no es posible determinar el origen bien. Quizá con lo que me acaba de decir, yo se lo repito a Mariano y me pueda dar una respuesta. Espero que sí. Bueno, Gabriela Sánchez es quien ha hecho o quien ha recibido desde el Colegio Notarial, así que queda abierto el diálogo. ¿Avanzamos? Vamos finalmente... ¿Sí? Perdón, Karina, ¿me permitirías hacer dos aclaraciones que creo que no quedaron bien expuestas antes de seguir avanzando, porque así no se pierde la idea?
Bueno, Solo aclarar que Bueno. esta modalidad, a través de la rogatoria digital que recién les comentaba, es para la segunda circunscripción, o sea, los inmuebles que estén inscritos en San Rafael, General Alvear y Malargüe, y tienen que tener un usuario clave de la segunda circunscripción. Y además, hacer hincapié en que los tickets de pago, la persona de mesa de entradas le va a dar ingreso en el sistema y el sistema automáticamente otorga un número de entrada en el libro diario. Pero recién, después de esa intervención por el registro, van a tener el número de entrada. Y a partir de ahí van a poder comenzar a seguirlo digitalmente al documento. Eso es lo que me parecía importante aclarar, porque creo que no fue bien expuesto recién por mí cuando lo comenté. Bueno, La Laura. prioridad le otorga la intervención del registro. Bueno, excelente aclaración, muchas gracias. Gracias. Bueno, para finalizar las disertaciones, le vamos a dar la palabra a la directora, doctora Paula Alfonso, que nos va a presentar las etapas, calificación y registración. Bueno, Paula, te escuchamos y damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. A ver, voy a compartir, a ver. ¿Se puede ver? No. ¿No se puede ver? Yo la veo. No. A ver. A ver. ¿La debes haber abierto desde tu computadora? Sí. Desde mi computadora. Sin poner Está previamente abierta en mi compartir. computadora, Me ha pasado lo puse, muchísimo. a ver. Pero, Puse compartir pantalla. primero poné compartir pantalla y Sí, después ahí seleccionar. está. Ahí Ah, está. que era doble clic, Ahora le sí. hice uno solo. Ahí está. Ahora sí. Le había hecho un solo clic. Había que hacerle dos. Bueno, mi exposición, y que vamos a tener en realidad una interacción con la doctora Gersi, con la escribana Jiménez y con la escribana Roca, porque esa es un poco la idea, porque esto es un conversatorio, es sobre la actividad de los registros públicos en el aislamiento social preventivo y obligatorio. La idea un poco es explicar cómo vamos a calificar, cómo vamos a aplicar las normas que se han dictado durante este periodo de la pandemia, siempre con la intención de contribuir a brindar seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. Podemos afirmar que hasta el momento hemos vivido en las direcciones de registros públicos 3 etapas. La primera, que va desde el 16 de marzo hasta el 6 de mayo, la segunda, desde el 7 de mayo hasta el 17 de mayo, y en la que estamos actualmente, que comenzó el 18 de mayo. ¿Qué pasa? Cabe hacer una aclaración, que son las etapas que hemos vivido hasta ahora, pero que en realidad no sabemos si vivimos en una situación de incertidumbre y no sabemos si se puede llegar a producir un retroceso o no. Por ejemplo, si comienza a circular el virus en forma local, puede ocurrir que comience a restringirse nuevamente la actividad registral y no podamos seguir avanzando. Es decir, que tenemos que acostumbrarnos a la incertidumbre y a esta nueva normalidad. En cuanto a la primera etapa, que fue la que comenzó el 16 de marzo. En ese momento, el día domingo, la Sala Administrativa de la Suprema Corte dictó la acordada 29.500, el día 15 de mayo, por la cual declaró la inhabilidad
y la suspensión de los plazos, así como la prohibición de atención al público. En ese momento, bueno, digamos, no se concurrió directamente el día 16 de marzo, que fue el día lunes. Luego se dictó al día 16 de marzo la acordada 29.501, que estableció que solamente se iban a trabar las medidas cautelares que pudiesen causar un perjuicio irreparable a criterio del juez, del tribunal o del funcionario competente. En ese momento de la primera etapa, nosotros estábamos en un periodo donde no estaba permitido el ejercicio de las profesiones liberales, donde los tribunales solamente tramitaban causas de carácter excepcional y donde los particulares no podían circular. Esto fue a partir del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 297. Este periodo continuó con las acordadas 29.502, que establecieron que continuaron, digamos, con la inhabilidad, sin perjuicio, por supuesto, de los actos efectivamente cumplidos. Recordemos que la Sala Administrativa de la Corte siempre que emite una inhabilidad la hace en estas condiciones, es decir, para que en aquel supuesto que se hubiese dictado algún acto, este sea válido. La acordada entonces 29.502, que mantuvo la inhabilidad del 17 al 31 de marzo, la 29.508 del 1 al 8 de abril, la 29.511 del 13 al 26 de abril, y por último la 29.517 del 27 de abril al 8 de mayo. En este periodo, la acordada 29.511 del 12 de abril estableció cuál era la modalidad de presentación, tanto para la primera circunscripción como para la segunda. Estableció que debía la medida cautelar excepcional ser enviada por el juzgado, podía ser con un oficio electrónico con firma digital o podía ser con un oficio firmado en forma hológrafa pero escaneado. Se enviaba a un correo, que era diferente en el caso de la primera o de la segunda, y la calificación en este segundo supuesto era provisional hasta que llegara el oficio papel firmado en forma hológrafa. Lo cierto es que estas medidas cautelares fueron sumamente excepcionales. La verdad, bueno, Laura después nos puede contar si ingresó alguna. En el caso del registro de la primera se trabaron muy pocas medidas cautelares, creo que fueron 5. Si nosotros tomamos en cuenta que fueron casi 40 días inhábiles, ingresan 307 medidas cautelares promedio, eso fue durante el 2019, tendrían que haber ingresado 12.000 medidas cautelares, es decir que fue algo sumamente excepcional. La acordada 29.514 del 15 de mayo incluso estableció con mayor precisión o detalle cuáles eran los únicos 3 supuestos en los cuales los jueces podían decretar este tipo de medidas. No solamente aquellas que pudieran causar perjuicio irreparable, sino también aquellas del fuero de familia, vinculadas con violencia de género, con protección de los niños, o aquellos casos que pertenecieran al fuero penal y estuvieran vinculados a la libertad de las personas. Prácticamente esos fueron los casos que ingresaron, por ejemplo, un embargo voluntario para la excarcelación de una persona, otro caso fue producto de una acción de amparo, porque debían en una institución privada, era un embargo voluntario para poder pagarle el sueldo a los docentes, es decir, fueron muy poquitos casos puntuales los que ingresaron en este periodo. En este periodo también el Poder Ejecutivo Nacional dictó el DNU 319. Nosotros sabemos que ese DNU estableció la prórroga desde el 29 de marzo hasta el 30 de septiembre de las hipotecas y las medidas cautelares por ejecución hipotecaria cuando el destino fuese vivienda única y estuviesen ocupadas con ese destino. Luego comenzó la segunda etapa. ¿Cuál fue el contexto de esta segunda etapa? Que comienza el 7 de mayo.
En primer lugar, la Jefatura de Gabinete de Ministros dicta la decisión administrativa 467 del 6/4 del 2020, que incorpora a la actividad notarial como una actividad esencial. Solamente en dos supuestos, uno vinculado a las actividades esenciales previstas en el decreto 297, o a los que en el futuro se incorporen, y la segunda vinculada a evitar que circulen las personas que están, digamos, las personas de riesgo, para poder cobrar su jubilación, pensión. Bueno, los escribanos saben perfectamente cuál es el segundo supuesto, pero lo importante es que la actividad notarial comienza a ser una actividad incorporada como actividad esencial. Luego, pocos días después, el 18 de abril, se dicta la decisión, la Jefatura de Gabinete de Ministros dicta la decisión administrativa 524, donde incorpora como actividad esencial a la actividad registral nacional y provincial. Establece que debe hacerse por turnos, con guardias mínimas y bajo el protocolo que indique la jurisdicción. Por eso es que el gobernador, 2 días después, el 20 de abril, dicta el decreto 555 y establece un protocolo general y protocolos específicos para cada una de las actividades, que es el que nosotros hemos ido reglamentando para poder comenzar a funcionar. Es decir, que durante este periodo en realidad continúan, si bien comienzan a funcionar, pero continúan las restricciones al ejercicio de las profesiones liberales. Y lo que se comienza a hacer es a intentar generar una apertura gradual externa, porque en el periodo anterior lo que se había hecho era todo trabajo interno y portal, así como indicaron Laura Jiménez, los portales tanto de la primera como de la segunda siempre estuvieron funcionando, siempre pudo accederse a la publicidad registral, y también siempre se hizo trabajo interno, tanto como indicaron la contadora Tosi como la escribana Jiménez, es decir, se estuvieron calificando y registrando los documentos que se encontraban pendientes en las direcciones. Bueno, como consecuencia entonces de estas dos decisiones administrativas y el decreto 555, la Sala Administrativa de la Suprema Corte, la Suprema Corte dicta la acordada 29.524. Esta acordada 29.524 dispone que, si bien continúa la suspensión de plazos, ya comienza a disponer una apertura gradual de las direcciones. Y establece que se podrán ingresar 3 documentos: escrituras con prioridad indirecta, cancelaciones de medidas cautelares, y que se podrá entregar documentación. Por ejemplo, muchos registros empezaron entregando solamente documentación, y se fue empezando paulatinamente. En realidad, lo que se quiso en este caso fue comenzar a trabajar, pero como no estaban plenamente en actividad ni los juzgados federales, ni la justicia provincial, ni tampoco los notarios podían trabajar, sino que lo que se quiso hacer fue comenzar a atender al público, pero con aquello que no pudiese afectar el principio de prioridad y rango. Por eso es que se recibieron estos 3 tipos de documentos. En el caso en que ingresara algún documento con prioridad directa, las 2 resoluciones, una es la de la primera y la otra la de la segunda, estableció que serían devueltos por aplicación del principio de prioridad y rango. Fíjense que yo he puesto en rojo el plazo de suspensión, que es de 63 días corridos, que es el que va desde el 16 de marzo hasta el 17 de mayo, que también lo pueden ver en este otro gráfico que hice. Este plazo es el plazo en el que estuvieron, es el tiempo, perdón, en el que estuvieron suspendidos los plazos. Luego, acá quiero agregar algo, que es que todo el Poder Judicial tiene limitado la cantidad de personal que asiste, porque bueno, está justamente, tiene mucho personal de riesgo. O sea,
hay personas que están abarcadas con, digamos, que son personas de riesgo. Y entonces, entre ellas tenemos también al personal de choferes, con lo cual nosotros no podemos llevar y traer el despacho de la primera a la tercera y viceversa. Por eso es que también se previó en la acordada 29.524 y se mantiene actualmente de que, sí, y es importante aclarar este punto, si una escritura otorgó inmuebles respecto de la primera y respecto de la tercera, tengo que ingresar un testimonio en la primera y un testimonio en la tercera, para que en cada jurisdicción inscriban el inmueble que corresponde. Si se ingresa solamente en la primera, se va a inscribir el inmueble de la primera, pero no el de la tercera, con lo cual va a perder la prioridad ese documento. Esto es muy importante aclararlo para que no vaya a producirse algún problema grave en que ustedes, bueno, los notarios, no es necesario que se los explique, de prioridad, que ingrese, por ejemplo, alguna medida cautelar porque solamente se haya ingresado el testimonio en uno solo de los dos, digamos, o en la primera o en la tercera. Bueno, en cuanto a la tercera etapa, que es la que comienza el 18 de mayo. La Suprema Corte dicta la acordada 29.526, con la que establece que a partir del 18 de mayo todos los fueros en todas las jurisdicciones, todos los tribunales comenzarán a trabajar, comenzará el servicio de justicia. Por eso es que, consecuentemente, dicta la acordada 29.529. Aquí se dispone, primero, la prestación de la totalidad de los servicios del registro. Segundo, la reanudación del cómputo de los plazos, lo cual es muy importante. Y como consecuencia de esta acordada, las direcciones dictan la resolución conjunta número 1 del 2020. Esta resolución conjunta establece, consecuentemente con la reanudación de los plazos, cómo se va a realizar el cómputo, cómo se van a expedir los informes y certificados, y cómo se va a aplicar a interpretar el DNU 319 del 2020. Esto lo vamos a explicar en detalle en las filminas que siguen, así es que bueno, vamos a continuar. Acá fíjense, yo lo que les quise mostrar era cómo, digamos, en una línea de tiempo, cómo habían transcurrido los plazos, y diferenciar, por un lado, lo que pasó con digamos, el periodo en que estuvieron suspendidos los plazos por la inhabilidad, y el periodo que establece el DNU 319 para las hipotecas y las medidas cautelares trabadas por ejecución hipotecaria en el supuesto que ya mencioné, con destino de vivienda única y que están ocupadas con ese destino. Bueno, vuelvo a repetir, acá la resolución conjunta básicamente establece la reanudación a partir de las 0 horas del 18 de mayo, y que este DNU establece también que quedan suspendidos los plazos de estas hipotecas y de estas medidas cautelares entre el 29 de marzo y el 30 de septiembre. Acá también cabe aclarar que esto es en principio, porque también establece la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional lo prorrogue, es decir, que no sabemos qué va a pasar en ese sentido. Nos pareció importante con la doctora Gersi y con las escribanas Jiménez y Roca mostrarles a ustedes los distintos supuestos en los que los plazos pudieron verse afectados. ¿Por qué? Porque en la interpretación, por ejemplo, que ustedes puedan hacer si se imprimen una matrícula del portal, la interpretación la tiene que hacer cada uno, cada profesional, porque no va a haber ningún tipo de leyenda en la matrícula, sino que simplemente cada persona tiene que poder interpretar la situación jurídica de ese inmueble en base a la normativa.
Por ejemplo, el artículo 9, nosotros hicimos una enumeración en la resolución conjunta yo ahora la voy a repasar. El artículo 9, inciso B, es decir, la inscripción provisional y sus prórrogas. La inscripción provisional puede ser, por ejemplo, de un dominio, puede ser de una medida cautelar, un embargo puede estar provisional porque no tenga monto, por ejemplo, o puede ser también de un derecho real. Puede ser que el usufructo esté provisional, pero en cualquiera de estos casos puede verse afectado. Entonces yo ya tengo que pensar que no son 180 días, sino que le tengo que sumar el plazo de suspensión. También puedo encontrarme en el dominio con una devolución con reserva de prioridad por 180 días, y esa devolución puede ser de un título notarial, judicial o administrativo o de una medida cautelar. También en el caso del artículo 37, inciso A, es decir, que puede verse afectado el plazo de caducidad de la hipoteca. Debemos recordar el caso especial del decreto 319. También puede verse afectado el plazo de caducidad de la medida cautelar, es decir, que ya no va a durar 5 años ese embargo, sino que va a durar 5 años y 63 días más, corridos. Salvo que sea trabado en ejecución hipotecaria de vivienda única, que va a durar más todavía. También pueden haberse visto afectados o el plazo del artículo 24 o el plazo del artículo 5, es decir, el plazo para autorizar la escritura o para ingresarla al registro. Y por último, el otro plazo que se puede haber visto afectado es el del 59 de la ley 8236, es decir, porque esta publicidad noticia también tiene un plazo de vigencia de 5 años, que es cuando nos indica que se va a subastar un inmueble o la publicidad noticia de que se ha interpuesto una acción que, sobre el dominio de ese inmueble y debe hacerse valer frente a terceros. Otro plazo que se puede ver afectado es el de la interposición de los recursos. Nosotros sabemos todos que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que el plazo de interposición de los recursos es de 15 días. Sin embargo, ya sea en el caso de un recurso de reconsideración o de un recurso jerárquico, puede haberse visto suspendido. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Si yo interpuse el recurso, vamos a dar un ejemplo, en realidad publicaron en lista el título, y comienza el 10 de marzo. Entonces, el plazo yo tenía que comenzar a contarlo el 11 de marzo, pero yo pude contar solamente 11, 12 y 13 de marzo, ¿no es cierto? Porque son los días hábiles administrativos. Entonces, recién va a comenzar a reanudarse el cómputo a partir del 18 de marzo, o sea, voy a llegar a completar los 15 días a partir del 18 de marzo. Y el mismo criterio, en el sentido de que los plazos quedaron suspendidos, es en el caso de los recursos judiciales. Los recursos judiciales son aquellos que se producen cuando un título judicial, por ejemplo, es devuelto en forma licitana, o es devuelto con reserva de prioridad, o es inscripto en forma provisional y el juez no está de acuerdo. En ese caso, él puede insistir en los mismos términos, y lo que se hace es elevarlo a la sala administrativa, que es el superior jerárquico de las direcciones, y se toma como un recurso jerárquico. Otro plazo que se puede haber visto afectado es el del expediente administrativo que ya se estaba tramitando. Es decir, ya había un recurso de reconsideración interpuesto y, por ejemplo, estaba corriendo el plazo para dictaminar. Ese plazo también se puede haber visto afectado por la suspensión por la pandemia. Ahora vamos a ver algunos supuestos donde vamos a aplicar en forma práctica este tema de la suspensión de los plazos. Perdón, Paula. ¿Cómo? Paula, te voy a interrumpir. Hay un error en la filmina anterior. A ver, decime. Es 13 de marzo. Me equivoqué, es marzo. Lo dije bien y lo puse mal, sí. Lo dijiste bien, está mal puesto. Es 13 de marzo y se computa
hasta el 13 de marzo, porque los recursos, Claro. los plazos para interponer los recursos son por días hábiles. Por eso es que es hasta el 13 de marzo, a diferencia en el otro cómputo que vamos a usar, que es hasta el 15, porque eran días corridos. Nada más Claro, que eso. sí, yo lo dije bien, pero está mal, es verdad que está mal puesto acá. Hay Ya que lo vamos hay que corregirlo. Bueno, en cuanto a el portal. En el portal, en ambos, porque nosotros siempre nos estamos comunicando con la segunda circunscripción, con la escribana Jiménez, y colocamos las mismas leyendas, porque el derecho es el mismo. Entonces, lo colocamos el mismo contenido de las leyendas, puede tener alguna variación, pero el contenido es el mismo. Fíjense que ustedes apenas ingresan, ven la información del tema de la suspensión de los plazos como recordatorio. Sobre todo, porque hay que tenerlo mucho en cuenta cuando uno hace autoconsultas, porque es como una gimnasia que tenemos que empezar a incorporar a partir de ahora, que tenemos que empezar a ver los dominios o ver las inhibiciones de una manera diferente. Cosas que creíamos naturalmente caducas rápidamente porque estábamos acostumbrados a contar los plazos de una determinada manera, ahora tenemos que, me parece a mí, estar como más alertas, ir más lento y prestar más atención puntualmente a los distintos supuestos que se pueden presentar. En el caso de la autoconsulta de los dominios, porque no va a haber ninguna, más que la leyenda genérica, no va a haber. Si justo en ese dominio hay un certificado que se ve afectado por la suspensión de plazos, no va a tener una leyenda particular. En cuanto a la autoconsulta de las inhibiciones. Permiso. Bueno, en el caso de las autoconsultas de las inhibiciones, nosotros hemos colocado, donde figura el vencimiento, un asterisco con una leyenda referida al tema de la suspensión de los plazos, porque es el usuario el que va a tener que ver si ese plazo se ve afectado sumándole 63 días o sumándole el plazo del decreto 319 del 2020. ¿Por qué? Porque debemos recordar que en las inhibiciones hay tres grupos. El primer grupo es el de las inhibiciones que no caducan, por concurso o quiebra. Ese no vamos a tener problema, continúa igual. Pero respecto de las otras, vamos a tener que dividirlas ahora en dos grupos. En aquellas, por ejemplo, una inhibición de un tribunal tributario. Ahora hay que sumarle 63 días más. Sea que esa inhibición esté, digamos, transcurriendo su primero, su segundo, su tercero, su cuarto, su quinto año. O sea, mientras lo haya afectado este periodo de suspensión en cualquiera de sus años de caducidad, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto, le vamos a tener que sumar los 63 días. Si es una inhibición por ejecución hipotecaria, ya vamos a tener que prestar más atención, porque es posible, y así lo dice la leyenda, podría estar afectado por el plazo del DNU 319. Solamente cuando, digamos, se vea la escritura de hipoteca y se vea si es para vivienda única o no, se hace un estudio del título y se verifique si está siendo ocupada o no con ese destino, va a saber si está afectado o no, si está comprendido o no en ese decreto 319. Todas cuestiones que exceden la calificación del registro y que son de calificación del notario o del funcionario o juez. En cuanto a los informes o certificados, ¿cómo vamos a, qué tratamiento registral o cómo vamos a trabajar desde el registro? Vamos a distinguir dos grupos. Por ejemplo, un certificado donde la persona no está inhibida o donde la persona no registra el dominio, perdón, no registra hipoteca o no registra una medida cautelar por ejecución hipotecaria. En ese caso lo vamos a expedir, como dice la resolución conjunta número 1 del 2020, solamente con una nota que aclare que se deberá tener en cuenta la suspensión de los plazos.
porque puede, por ejemplo, tener al margen del dominio un desglose provisional, por ejemplo, o una devolución con reserva de prioridad, que se vería afectada por la suspensión. Fíjense que en el caso de la matrícula, como es una copia, será el intérprete el que tenga que verificarlo. Y si es un tomo, esa calificación en realidad la va a hacer el propio registro y no le va a dar esa hipoteca o no le va a dar, digamos, o sea, porque estábamos hablando de medidas cautelares de hipotecas por ejecución hipotecaria. Sí, sumándole los 63 días no está vigente, directamente el registro no se la va a dar. No sé si fui clara, Arabela, justo te veo a vos, por eso. Bueno, no sé si fui clara, pero si el inmueble entonces no registra hipoteca ni medida cautelar por ejecución hipotecaria, si nosotros sumándole los 63 días no está vigente, no lo vamos a dar directamente. Nosotros vamos a hacer esa calificación cuando es en el tomo. Ahora, si el dominio tiene una hipoteca o una medida cautelar, sí, decime. No, una aclaración para que quede bien así como concepto Sí. general. Y es en realidad que a todos los plazos registrales que estuvieran corriendo al momento del ingreso de la suspensión y que se hayan visto afectados, le sumamos estos 63 días, que la sumatoria de los 63 días equivale a decir, conté hasta el 15 de marzo y reanudé el cómputo a partir del 18 de mayo. Nosotros lo simplificamos sumando los 63 porque el resultado es el mismo y la cuenta es más simple para realizar. Lo que está explicando Paula es que en un dominio que no tuviera este tipo de hipotecas, por eso hay dos plazos que nosotros estamos barajando en este momento, por dos tipos de documentos distintos. Si nosotros tenemos un dominio donde no tenemos una hipoteca, ni tenemos medidas derivadas de una ejecución hipotecaria para vivienda única en las condiciones de este decreto 319, en todos los casos, para considerar la caducidad de la medida cautelar, contaremos 5 años más 63 días. Y pasado ese término las consideraremos caducas. En el otro supuesto vamos a actuar de otra manera, que es lo que vas a explicar vos ahora. Claro, ahora, si hay una hipoteca o una medida cautelar trabada por ejecución hipotecaria o una inhibición por ejecución hipotecaria, vamos a, en ese certificado, por ejemplo, indicar que podría encontrarse comprendido en el DNU 319. Es decir, si nosotros, porque no sabemos en realidad si puede ser que esté afectado por la suspensión de plazos, que en este supuesto ya es de 199 días más. En total. Exacto. Porque ese plazo es el que va desde el 16 de marzo al 30 de septiembre. Bueno, en cuanto a las medidas cautelares, primero quisiera hacer algunas aclaraciones previas. Las medidas cautelares cuyo plazo de caducidad de 5 años se cumplió hasta el 15 de marzo inclusive a las 12 p.m., caducaron de pleno derecho. La calificación de las cancelaciones y de las inhibiciones que ingresan con posterioridad al 18 de mayo no varía. Ahora, ¿qué pasa con la calificación de las medidas cautelares ya inscritas, es decir, trabadas con anterioridad al 16 de marzo? Las vamos a calificar teniendo en cuenta la suspensión de plazos. Y además, si vamos a tener que tener en cuenta también, que lo vamos a ver, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 319 cuando haya sido una medida cautelar, o sea, por ejemplo, un embargo trabado por ejecución hipotecaria, porque en ese caso le vamos a adicionar el plazo ya no de 63, sino de 199 días. Entonces, para la traba de nuevas medidas cautelares, embargo, litis, prohibición de contratar, prohibición de innovar y medida innominada, o para ampliaciones de embargos que son registralmente nuevas medidas cautelares que ingresen con posterioridad al 18 de mayo, en estos supuestos, ¿con qué nos podemos encontrar? Yo acá puse algunos ejemplos. Por ejemplo, yo puedo ir al dominio y encontrarme con un certificado, o puedo encontrarme con el dominio inscrito en forma provisional, o con un derecho real inscrito en forma provisional, por ejemplo, una hipoteca.
o con una devolución con reserva de prioridad. Si yo, por ejemplo, me encuentro con un certificado, ese certificado ya no tiene más 15 días más los 45 del artículo 5. Ahora le tengo que adicionar los días de suspensión. Entonces, si el registrador se encuentra con alguno de estos supuestos, que he dado algunos ejemplos, en el comunicado y en el asiento registral va a aclarar que está tomando razón por la suspensión de plazo de conformidad a la resolución conjunta número 1 del 2020. Es decir que nosotros le vamos a hacer una aclaración, porque a primera vista va a parecer que ese certificado está caduco. ¿Por qué se condicionó por qué se condicionó la medida cautelar a ese certificado? Por ejemplo. Paula, Sí, me quedan... quería avisarte que quedan 5 minutos para cumplir los 40. Sí, bueno, perfecto, sí, ya me quedan 2 o 3 filminos. Bueno, en cuanto a folio real tenemos que distinguir 3 grupos. Las escrituras que ingresaron con prioridad indirecta entre el 7 y el 15 de mayo, o las que ingresaron con posterioridad, pero son con certificado y en término. En ese caso, nosotros vamos a dejar una constancia en la matrícula y en la publicidad cartular. En la matrícula vamos a poner con certificado, resolución conjunta número 1 del 2020. Y en la publicidad cartular vamos a aclarar con prioridad indirecta por la suspensión de plazos de conformidad a la resolución conjunta número 1 del 2020. Las escrituras que tengan prioridad directa ingresadas entre el 7 y el 15 de mayo serán devueltas por alterar el principio de prioridad y rango, y ahí doy el fundamento. Las escrituras con posterioridad al 18 de mayo van a ser calificadas como lo han sido siempre. En cuanto a la calificación del DNU 319. Bueno, nosotros, como les dijimos, en esos casos las vamos a ver informado. Pero es el propio notario, magistrado, funcionario judicial o administrativo, el que, en caso de tratarse de un supuesto excluido, por ejemplo, que sea, otro destino y no vivienda, al momento de otorgar el acto o de librar el correspondiente oficio, tiene que calificarlo y hacerlo constar en el documento. ¿Qué pasa si no lo hace? Bueno, hay que distinguir si se trata de una hipoteca o una medida cautelar o si se trata de una inhibición. Si no lo hace, en el caso de una hipoteca o una medida cautelar por ejecución hipotecaria, y nosotros analizando el plazo como consecuencia de la suspensión del DNU está vigente, porque le sumamos los 199 días, y en la escritura, por ejemplo, no ha sido merituado fundadamente que se trata de un supuesto excluido, lo que vamos a hacer es, en la publicidad cartular, le vamos a informar que está registralmente vigente. Ahora, en el caso en que se trate de una inhibición trabada por ejecución hipotecaria, si en la escritura el notario no ha merituado expresamente en forma fundada que se trata de un supuesto excluido, lo vamos a inscribir en forma provisional hasta tanto determine si se encuentra comprendido en este DNU del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué pasa con los títulos judiciales? Bueno, tenemos el problema de la acordada 29.526 ha prohibido el préstamo de los expedientes. Muchos abogados nos están preguntando y muchos escribanos presentan en realidad los títulos judiciales. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es permitir que ingresen 2 copias certificadas de los elementos integrantes del título judicial. En cuanto a la recepción de protocolos, que es otro problema que estábamos teniendo, sobre la modalidad que tiene que ser diferente. Bueno, en este caso, el notario puede, en el horario que ahora es de lunes a viernes, de 9 a 14, porque así lo pidió el gobernador a la Suprema Corte, el notario tiene que acercar el protocolo envuelto en un papel film, o en plástico, con un precinto que esté firmado por él, y tiene que solicitar en ese mismo momento turno para su recepción, el que le va a ser otorgado luego de 96 horas de resguardo. Bueno, estas eran básicamente las ideas que les queríamos acercar.
sobre cómo vamos a calificar, cómo vamos a aplicar la normativa que se ha sancionado durante este periodo. Y bueno, Laura quería decirnos unas palabras, Jiménez, ¿no es cierto? Así es, simplemente agregar, y cerrando con la misma idea con la que comenzó el licenciado Correas, que vemos que si bien esta situación de emergencia ha acelerado los procesos de digitalización, es algo que ya no tiene retorno. Aunque nos cueste un poco a veces amigarnos o a veces fluir en estos temas de la tecnología a los que somos un poco mayores, es un proceso que no tiene retorno, que los sistemas están preparados y están perfeccionándose permanentemente para la recepción remota y digital de toda la documentación. Y que pensamos que, si bien entiendo que es lo que se entiende, que si están como preparándose o solicitando ser autoridad para el certificante de las firmas digitales, que también están en vías de gestionar la firma digital, sería conveniente que los escribanos, como los abogados, posibiliten este mecanismo, teniendo en cuenta que ya todos los trámites judiciales y administrativos van por esta vía, y que se complica mucho, o sea, se dificulta compatibilizar los documentos que ingresan con firma digital y los documentos que ingresan en papel con firma hológrafa. Digamos que el escenario ideal para esta situación sería que a mediados del año próximo estuvieran todos con firma digital y que pudiéramos tener todo un escenario de procedimientos digitalizados en los registros. Eso es más o menos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Paula. Tenemos no muchas preguntas, así que aparentemente han sido todas muy claras. Si les parece, las hacemos. Hay algunas puntuales, pero por el tiempo y por las pocas preguntas me parece que está bien. Paula, primero piden que pongas a disposición tu presentación. Dice que está muy clara y que sería buenísimo tenerla, así que la podemos alojar en el aula virtual, y bueno, si encontrás otro medio a través de la plataforma web también se puede hacer. Pregunta Valeria López, ¿cómo hay que entregar el protocolo, el último punto? ¿Directamente en el archivo? No sé si la escribana Roca quiere contestar, no la veo. Hola, buenas tardes a todos. Hola Laura, buenas tardes. Hola Serena, buenas tardes. Un placer, muchas gracias por la oportunidad. Sí, el notario tiene que arrimarse a la oficina del archivo judicial con los protocolos. Tiene que ir envuelto en un papel film y puede ponerle una faja de seguridad con su firma para garantizar su resguardo, y luego van a quedar esos protocolos reservados en un lugar durante 96 horas. En ese mismo día le van a dar un turno para el día que tiene que concurrir a labrar el acta de la entrega de protocolos. ¿Ha quedado claro? Entiendo que sí. Si no quedó claro, sigan quejándose por el chat. Pero sí, fuiste clarísima. Pregunta, Karina Spin, ¿cuál es el procedimiento para anotar una inhibición de una persona declarada en quiebra en los juzgados concursales? Es decir, ¿cómo se tramita el formulario que antes se remitía en papel? Por ahora los juzgados concursales siguen tramitando todo papel, y lo que va a tener que hacer el profesional después de haber obtenido el papel firmado en forma hológrafa es solicitar por la app de turnos y un turno e ingresarlo al registro. Creo que es uno de los casos exentos, ¿o no? Me parece. Este es otro punto que preguntan muchísimo, que es el tema de averiguar acerca de los costos de las tasas y de la tasa ley 6279, que
pueden dirigirse al correo electrónico, que creo que está por ahí, cdiaz@jusmendozagobar, que es la jefa de la mesa de entrada. Pueden enviarle un correo electrónico a ella, y ella les va a indicar, porque esto es un tema que preguntan constantemente, como además cambia todos los años la ley impositiva, entonces es como que hay que permanentemente estar actualizándose. Se corta. Bueno. Vamos con las siguientes preguntas. Celina Coronel tiene un par de preguntas y ha reiterado ahora. Dice que compró tasa en el Banco Nación, por lo cual no pudo ingresar la transacción ni terminal. Pregunta si está bien que ingrese el número de sucursal y la operación. Alejandra, ¿querés contestar? Creo que esa pregunta debe ser para la segunda. Habla de la rogatoria digital de la segunda. No creo que sea para la primera. Me parece que es para Laura Jiménez. Claro, justamente me parecía porque es una notaria de acá del sur. Lo que pasa, a ver, creo que acá hay dos preguntas. La compra de la tasa del aforo en el Banco Nación, perdón, pero es un detalle que no manejo bien, quizás ahí Alejandra me puede ayudar, que si es el mismo código que en la Bolsa de Comercio, entiendo que debería ser factible, que pudiera no es así, no es el mismo código. Te comento, les explico cómo es el... Perdón, pero es como muy específico y no lo manejo. No, está bien, Laura. Nosotros solamente utilizamos los códigos vendidos por la Bolsa de Comercio, por XNet. ¿Por qué? Porque para realizar las transacciones es muy difícil no pudimos decodificarlo como para que a las 24 horas poder saber si ese código había sido utilizado y que no lo reutilicen. Por eso, no solo los códigos que se compran para la primera, tercera y cuarta son de la Bolsa de Comercio, porque los del Banco Nación, para los pagos online no nos sirven. Para los online no, para los presenciales no hay problema. Pero para los trámites online, como es el 897, que es trámites web, o como para la compra del portal, también siempre lo hacemos, se debe hacer a través de la Bolsa de Comercio. Yo podría responderte quizás cuando hable mañana con la mesa de entradas, con personal de la mesa de entradas, porque sé que hay un tema ahí con los comprados en el Banco de la Nación. Y respecto de la otra, pido disculpas por no poder precisarlo ahora. Y con respecto al tema de si es, no sé bien cómo era la pregunta respecto de las sucursales, que pedíamos la sucursal donde estaba comprado. El sistema identifica cuando hay un número de ticket que ya está utilizado. Entonces, tuvimos que incorporar otra validación porque generaban el mismo número de ticket en San Rafael y en General Alvear. Entonces, nos figuraba como que ya estaba utilizado y no nos daba, digamos, permiso para seguir adelante con el procesamiento, y entonces advertimos que para poder distinguirlos debíamos incorporar la terminal donde había sido adquirido para no tomarlo como no válido, justamente, y poder continuar adelante con el procesamiento. No sé si me expliqué. Sí, Laura. Acá dice Valeria que en San Rafael... A ver, bueno, dale, no interrumpo. Nosotros por eso es que no aceptamos los tickets del Banco de Nación por el tema de validación. Claro. Porque ese es el problema que teníamos, que no se podían validar. Tratamos de hacer todas las gestiones posibles, reuniones con el banco, para ver si podíamos utilizar ese tipo de tickets, pero no nos servían para los trámites web, principalmente. Para los trámites presenciales no hay problema, pero para los web sí. Bien. Acá Laura Jiménez dicen que en San Rafael no les ha quedado claro cuándo y cómo se retira el formato papel de los certificados. ¿En qué plazo debemos retirarlos desde que fuera emitido, desde que figura emitido? A ver, una vez que ingresó en formato papel, primero volver a recordar que la prioridad se la da el ingreso en el sistema en el mismo día en que el notario envió en formato digital, a través de rogatoria digital.
Ahí tiene la prioridad. Después, el día siguiente se deja en papel y en un buzón, y debemos dejarlo depositado por una orden de una acordada, 96 horas. Estos son 4 días. Ese día que se puede retirar del buzón y trabajar con el papel, y esto lamentablemente tuvimos que llegar a esto justamente por la complicación entre el formato digital y el formato papel, tuvimos que aplazar todo 96 horas para todo su procesamiento. Se contesta, o sea, se emite el certificado, perdón, y queda a disposición. Ingresó un día, a las 96 horas se procesa, al día siguiente está disponible. Va a figurar como disponible en la lista diaria y se retira presencialmente mediante un turno previamente otorgado. No sé si ahora me expliqué. Va a Creo pasar que sí. prácticamente una semana entre que lo entrega y lo retira. Va a poder tener el conocimiento del resultado el día que quedó disponible para retirar a través de un formulario, digamos, de una respuesta a través del sistema de rogatoria digital que se le va a adjuntar en PDF. Digamos, como un anticipo. Bueno, acá dicen que quedó clarísimo. Laura, muchas gracias. Bien, gracias. Celina, me gustaría hacer una aclaración de un tema que nos ha preocupado bastante a nosotros cuando hemos elaborado esto, que es sobre el tema de las inhibiciones y del decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo. No sé si me están escuchando. Se escucha perfecto, Arabella. Bueno, no, quería dejarles claro a los notarios que ellos se van a encontrar con la particularidad que cuando ellos hagan la autoconsulta de una inhibición, van a ver que a los 5 años que habitualmente tenía cargado el sistema, se le han sumado 199 días. Esos 199 días corresponden al plazo máximo que según el decreto de necesidad y urgencia 319 sería aplicable, pero es para determinados supuestos. El registro va a ser una calificación previa, pero el registro, la posibilidad que tiene en la calificación es limitada, por cuanto nosotros nos vamos a atener a las constancias registrales. Con lo cual, vamos a desechar determinadas medidas cautelares y también determinadas hipotecas, porque nos va a surgir prima facie que no corresponden al decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo, las que vengan de juzgados penales, las que vengan de juzgados de familia, las que vengan de juzgados laborales, pero aún cuando nosotros hagamos una depuración, va a quedar un universo que va a ser dudoso, razón por la cual el registro las tiene que informar. Pero eso no quiere decir que el escribano, cuando vaya a otorgar su escritura, no pueda merituar claramente de que no se encuentra comprendida en las previsiones de ese decreto de necesidad de urgencia. Para que ustedes tengan una idea, esto es un parangón a cómo trabajamos con las hipotecas de los bancos oficiales. Ustedes vieron que nosotros como principio general, cuando es un banco oficial, las damos como vigentes, pero siempre le queda la posibilidad al escribano que meritúe en su escritura, que es el que tiene la posibilidad de compulsar esa escritura de hipoteca, si se trata de las comprendidas dentro de la no caducidad. Bueno, esto es algo similar. Nosotros hay determinados supuestos que las vamos a considerar vigentes, tanto las hipotecas como para las medidas cautelares en el marco de una ejecución hipotecaria, las vamos a considerar vigentes dentro de ese plazo pasados los 5 años o pasados los 35 o los 20, de acuerdo de qué estamos hablando, pero que podría darse el supuesto en que en realidad no está comprendido. Entonces siempre le va a quedar al notario o al funcionario judicial o administrativo la posibilidad de calificar esas circunstancias y nosotros, en ese supuesto que esté calificado, si se trata de una hipoteca o de un embargo, no se lo informaremos en la publicidad cartular, y si se trata de una inhibición, no se lo sacaremos provisional. Quería que quedara claro eso, no sé si quedó suficientemente claro. Sí, acá están comentando que clarísimas las explicaciones. Si les parece, por el tiempo, hacemos
2 preguntas y creo que completamos con todas las dudas que han habido, las hago juntas. No sé cuál de ustedes puede responderlas, pero acá van. Dice, los archivos adjuntos van todos en un solo PDF según el manual. Los tickets de tasa y ley convenio, ¿también van juntos o por separado? Esa es una pregunta. Los archivos adjuntos, por ejemplo, la rogatoria y la escritura, o si hubiera alguna acta complementaria, van juntos, y los tickets van por separados. A veces mandan todo junto en uno y todo junto en otro. Lo ideal es que vayan por separado. Bien, vamos con la última y cerramos. Si falta sellado, ¿se completa al retirar previo a haber enviado por sistema el ticket? Así es. Perdón, por el sistema no. Cuando solicitan generalmente el sellado se percibe al ingreso, que es lo que dice el Código Fiscal. Sucede que a veces en la calificación de la escritura surgen algunas diferencias que no se vieron al inicio con la rogatoria. De modo que cuando queda disponible para su retiro la escritura, se indica cuál es la documentación que se va a retirar, se verifica si hay algún sellado faltante, se le indica junto con el turno el sellado que le falta. Y entonces hace una visita al registro y ahí retira la escritura con el sellado faltante que se incorpora en ese momento. Con el retiro. No sé si me expliqué. Sí, perfecto. Bueno, damos por finalizadas las preguntas. Agradecemos a todos los participantes, la verdad que ha sido una masiva participación, hemos estado entre 90 y 100 participantes permanentemente. Paula, ¿querés hacer algún cierre o ya damos por terminado este encuentro? Quería agradecer la convocatoria al Centro de Capacitación Judicial y, bueno, decir que estamos a su disposición. La verdad es que creo que ha sido muy interesante y, bueno, esperamos tener alguna otra oportunidad y agradecemos a la licenciada Diana Beder, que, bueno, es una gran organizadora de todo este tipo de eventos.